A continuación, se va a leer un manifiesto con las reivindicaciones de Stop Violencia Vial con Jon Tejería e Inma Rueda. Tras dichas lecturas, os vamos a pedir un minuto de silencio durante el cual el violinista Nika Bichasvili, junto a Rafa Eguiluz a la guitarra, nos tocarán un fragmento de Elcano de Pasebel. Eskerrik asko. Egun on guztioi eta eskerrik asko etortzagatik. Gaur, bide indarkeria stop, bide segurtasunaren defentsarako euskal elkartetik, bide indarkeria biktimaren eguna gogoratzen dugu. Sortu berria den elkarte izan arren, osatzen dugunok urte asko daramatzagu biktimen eskubideen aldean eta borrokan. Ibilbide berri honetan, aurrera pauso irmoa izan nahi dugu bizitzaren aldeko apustu eginez. Prebentzio eta sensibilizazio ekintzak burutuz. Bizikidetza, tolerantzia, bizikalitate eta bide segurtasuneko ohitura eta jarrera positiboak sortzen saiatuz. Gure helburu nagusia iritsi arte, errepideko indarkeriagatik 0 heriotza. Hauek izango lirateke gure helburuetako batzuk. Gure errepideetako ezbeharren biktimen eta kaltetutakoen eskubideak aldarrikatzea. Ahulenak babestu errepideko indarkeriagatik. Errepideetako tragediak murrizteko prebentzio indartu. Bide segurtasunaren kultura sustatzea, gizartzea, sensibilizatu dadin. Prezio soziala sortzea. Iritzi publikoa, klase politikoa eta botere judiziala sensibilizatzeko. Bide segurtasun gaietan esku hartzen duten erakunde eta erakundeekin lankidetzan aritzea. Zer nahi dugu? Mugikortasun seguruari buruzko edukiak eta ebaluazio irizpide espezifikoak oinarrizko hezkuntzan ezartzea. Bide indarkeriaren biktimei eta haien hurbileko senidei laguntza integrala eskaintzea. Errepideko biktimen estatu barruan onartzea eta aipatutako estatutua aplikatzen hastea. Zigor kodea aldatzea. Hildako edo kaltetutako biktima errugabeak daudenean zigorrak gogortuz. Hainbestetan aplikatzen den doako kaleratzea agindua ezabatzea edo aldatzea. Hau, herritarren eskubideen erabateko urraketa baita. Dagokionari eskatzen diogu gure errepideak ahalik eta baldintza honenetan egotea, mugikortasun seguru bat lortzeko. Zuen laguntza eskatzen dizuegu, politikariak, kazetariak, gizarte zibila, guztion zeregina da errepidetan istripuak saihesteko elkarlana egitea. Norabide berean arraun egin behar dugu, guztion artean lortuko dugu eta.
Continuamos ahora sí con las reivindicaciones de Stop Violencia y contamos ahora con la presencia de Inma Rueda. Buenos días. Desde Stop Violencia Vial, Asociación Vasca para la Defensa de la Seguridad Vial, hoy conmemoramos el Día de la Víctima por la Violencia Vial. A pesar de ser esta asociación de reciente creación, las personas que la componemos llevamos muchos años trabajando y luchando por los derechos de las víctimas. En esta nueva andadura hemos querido dar un paso firme y hacia adelante, apostando por la vida, realizando acciones de prevención y sensibilización, tratando de generar hábitos y actitudes positivas de convivencia, tolerancia, calidad de vida y seguridad vial, hasta alcanzar el objetivo final de 0 fallecidos por la violencia vial. Entre nuestros objetivos están reivindicar los derechos de las víctimas y de los afectados de las tragedias que ocurren en nuestras vías, proteger de la violencia vial a los más vulnerables, prevenir para reducir las tragedias en las carreteras, fomentar una cultura de seguridad vial para sensibilizar a la sociedad, crear presión social para concienciar a la opinión pública, a la clase política y a la judicial, colaborar con los organismos e instituciones implicadas en temas de seguridad vial. Queremos que se incluyan en la enseñanza básica contenidos y criterios de evaluación específicos en materia de movilidad segura. Que se ofrezca una asistencia integral a las víctimas de la violencia vial y a sus familiares más directos. Que se reconozca a las víctimas viales en el Estatuto de la Víctima y que se comience a aplicar dicho estatuto. Que se modifique el Código Penal, endureciendo las penas cuando haya víctimas inocentes fallecidas o malheridas. Que se elimine o modifique el auto de sobreseimiento libre, tal y como se aplica en algunas ocasiones. Es una total vulneración de los derechos de los ciudadanos. Pedimos a quien corresponda que nuestras carreteras estén en las mejores condiciones posibles para conseguir una movilidad segura. Os pedimos vuestro apoyo, políticos, periodistas, sociedad civil. Es una tarea de todos colaborar para evitar siniestros en las carreteras y debemos remar en la misma dirección, porque juntos, juntas, podremos conseguirlo.